¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el Barça de Guardiola de la temporada 2008-2009, esa temporada donde hubo el famoso 2-6 ante el Real Madrid y esa final de Champions que ganaron ante el Manchester United. Muchos me habíais pedido que hiciese equipos históricos, así que aquí va el primero y vamos a empezar un poco por la alineación porque las pruebas las vamos a hacer con el Barcelona del FC24, pero vamos a ponerle los roles reales que tenían en ese momento. En portería jugaba Víctor Valdés, formaban con un 4-3-3 con los dos centrales Piqué y Puyol, lateral derecho Dani Alves, en lateral izquierdo tenían a Vidal, que era más defensivo, tenían de pivote que jugaba o Touré ya o a veces jugaba Busquets, y después en la media junto a Busquets o Touré ya iba Iniesta y Xavi. Con arriba tenían normalmente de falso 9, empezó en el 2-6 a ponerlo Guardiola como falso 9 a Messi, por la derecha realmente, aunque después se metía para adentro, Samuel Eto'o, y por izquierda estaría Titi Henry más abierto en banda. Así que vamos a pasar a los ajustes de posición que hemos hecho. Primeramente hemos cogido la formación 4-3-3 con falso 9 y los ajustes que hemos hecho es a De Jong, que sería el rol de Iniesta, le hemos puesto como medio volante izquierdo un poco más avanzado que Gundogan, que le hemos dejado de medio volante derecho, pero un poco más atrasado, que es lo que decía Xavi Hernández. Y después en derecha a Ferran Torres, que sería Samuel Eto'o, lo hemos puesto como extremo derecho, pero lo hemos puesto mucho más céntrico, ya que en muchas ocasiones estaba por líneas interiores, por tanto lo hemos centrado un poco más. Así que en cuanto a la formación defensivamente, el equipo defendía con este mismo 4-3-3, se mantenían las posiciones como veis, con Messi estaría de punta, Eto'o por derecha y Henry por izquierda, y los demás se mantendrían en su posición. Y cuando evolucionan en ataque, la formación realmente no tenía una formación fija porque había mucha flexibilidad de movimiento, pero sí que es cierto que normalmente lo que sucedía es que por derecha Dani Alves es el que subía y ganaba altura y amplitud por derecha, se mantenían los centrales. Por izquierda estaba Vidal, que realmente no subía demasiado y siempre se quedaba guardando un poco más, casi como una línea de 3. Y después en el medio del campo se formó una especie de rombo, con Busquets, Xavi, Iniesta y Messi que bajaba a recibir. Y después estaba Eto'o, que partía de banda derecha, pero se metía hacia adentro. Entonces la formación no era una formación fija, pero sí que tenían a Eto'o por dentro y, por ejemplo, a Henry lo tenían pegado en banda. Así que empezando por la salida de balón, algo que se podía ver mucho en este Barça de Guardiola, es que normalmente Xavi Hernández, a diferencia de Iniesta, bajaba mucho más a recibir, formando prácticamente una especie de doble pivote junto a Touré ya o Busquets, quien jugase en ese momento, y a partir de Xavi y Busquets, pues tratar de sacar el balón jugado desde atrás y progresar el balón. Claramente la clave de este Barça era la combinación entre el rombo este que se formaba en el centro del campo, con el pivote que jugase Xavi, Iniesta y Messi, que con combinaciones entre los cuatro acaban siempre progresando el balón y encontrando después o a Dani Alves, que se incorpora por derecha por sorpresa, una vez habían mareado el balón por dentro entre estos cuatro, o en otras ocasiones también se podía ver como, por ejemplo, Leo Messi o cualquiera de los otros mediocampistas le podían buscar un pase a la espalda a Titi Henry, que buscaba la diagonal en la espalda del equipo rival, y si lo conseguían encontrar, ya fuese en contra o en combinación, pues podía tener uno contra uno y definir. Y de igual manera lo hacía Samuel Eto'o, que desde la derecha, partiendo hacia adentro, lo que conseguía también es esos desmarques a la espalda para generar peligro. Así que básicamente la idea de Guardiola con esta formación, con el falso 9, era que combinasen entre dentro Iniesta, Xavi, Messi y el pivote, y
Henry y Eto'o buscasen las espaldas de la defensa rival. Algo que también se podía ver en este Barça de Guardiola eran las jugadas de Leo Messi, que siempre le ha gustado hacer, y es que a veces recibía un poco más atrasado, y una vez recibía ahí en una zona más atrasada, lo que hacía es combinar con alguien que estuviese por delante suya, y una vez le pasaba el balón, él ya iba a atacar la jugada y por tanto le devolvían la pared, y a partir de ahí él intentaba desequilibrar a los rivales y definir la jugada. Y algo que sucedía en este equipo es que realmente cuando llegaban por los lados no salían a centrar mucho, aunque sí que es verdad que en algunas ocasiones centraban, hicieron goles importantes con centros, pero en muchas ocasiones también llegaban por los lados y después volvían a pasar hacia atrás y combinar por dentro con esa calidad que tenían entre los jugadores por dentro y definir la jugada. Así que vamos a pasar a las tácticas y en defensa vamos a poner presión tras perder la posesión. Era un equipo muy agresivo, con una anchura de 50, ni muy ancha ni muy estrecha, ya que querían presionar arriba, pero no siempre las líneas estaban juntas. Con profundidad en 75, una línea muy alta, construcción de jugada, construcción lenta, ya que trataban de sacarla tranquilamente jugada, y creación de oportunidades equilibrada, ya que sí que es verdad que había muchos desmarques por parte de Eto'o y de Henry sobre todo, y por tanto con equilibrada tendremos más movilidad en ataque. Con anchura 65 daban muchísima amplitud con balón, se abrían hasta la línea, y futbolistas en el área 3, como hemos comentado, en muchas ocasiones reconstruían la jugada cuando llegaban por los lados y no acumulaban mucha gente dentro del área. Así que vamos a pasar a las instrucciones, y al portero, que era Víctor Valdés, pondremos guardameta líbero, ya que tiraban la línea alta y siempre estaba atento a la espalda de los centrales. A los centrales no tocar nada. Lateral derecho, a Dani Alves sería equilibrado porque subía en banda y ganaba amplitud y altura y avance. A lateral izquierdo, a Vidal sería quedarse atrás al atacar y nada más, porque cuando se metía por dentro Henry sí que subía la banda. A Oriol Romeu, que sería Busquets o Touré, dejaremos en quedarse atrás al atacar, cortar líneas de pase y conservar la posición con marcaje al centro. Era el pivote un poco que daba las salidas siempre a los centrales y hacía las coberturas. Con Xavi Hernández, que sería Gundogan, en equilibrado, remates y rechaces equilibrado y libertad de movimientos para que baje a recibir más con Oriol Romeu y ayude a la salida de balón y marcaje al centro. A De Jong, que sería Andrés Iniesta, pondríamos adelantarse porque adelantaba mucho más su posición, remates y rechaces en equilibrado y también libertad de movimientos, porque aunque sí que era más avanzado, también en algunas ocasiones bajaba a recibir, caía por banda y por tanto con libertad de movimientos habrá más flexibilidad de movimiento. A Rafinha, que sería Leo Messi, pondremos equilibrado, falso 9 para que baje a recibir y ayude desde el centro del campo y lo demás en equilibrado. A Ferran, que sería Samuel Eto'o, pondremos básico, tirar diagonales porque se metía muy por dentro, equilibrado y entrar al remate para que siempre esté para rematar los centros. Y a Félix, que sería Titi Henry, pondremos quedarse en banda para que siempre esté pegado en banda y desmarcarse para que haga esas diagonales a la espalda de la defensa rival con entrar también al remate. Así que hasta aquí el vídeo del Barça de Guardiola de la temporada 2008-2009 en FC24, y como siempre quiero que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.